Bueno, vamos a comenzar la palabra. En Santiago 1, 22 al 27, hoy vamos a terminar el capítulo 1. Esto ya lo había tocado en adelanto el jueves. Básicamente va a ser lo mismo. Siempre, lógicamente, hay un poquito de variedad, o varía más bien un poco la palabra, conforme a lo que se va predicando y va dando conocimiento del Señor. 1.22 dice así la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo en su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vemos acá la palabra, recordando un poco. Ayer estuvimos tocando un poco sobre la ira, y acá siempre va enganchando el tema, ¿no? Porque habla del testimonio, mucho Santiago, habla de ser hacedor de la palabra, habla también de la fe, porque muchas veces decimos que tenemos fe pero no tenemos obra en sí, y va tocando todo lo mismo. Entonces eso se lo va reflejando a los judíos para que puedan ver su condición, que necesitan del Padre, necesitan de creer en Jesús para que lo liberte Jesús, para que puedan creer en esta palabra, y que no solamente cumpliendo la ley como ellos creían, pero no eran hacedores de la palabra, sino tan solamente oidores. Oían porque no la ponían en práctica todo eso que venían predicando, pregonando a través de tiempo y tiempo. Entonces le va mostrando su condición, como dice acá la palabra: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Escuchamos mucho la palabra, pero ¿cuánto ponemos en práctica de todo lo que escuchamos? Vamos a decir, muchas veces repite, y algo, como tocaba ayer Ale, algo muy chiquito, por ejemplo, que va repitiendo la palabra, va repitiendo, pero siempre vamos cayendo en la misma, ¿no? Cayendo en el sentido de que, una poca cosa, como tocaba ayer, la palabra, lo del celular, se repite, pérdida de tiempo, vanidad, y pierde de tiempo, vanidad, de contaminación, y sin embargo en eso uno se va acostumbrando, como decía ayer la palabra, acostumbrado, y entonces se va endureciendo de a poco, lo va tomando por natural. Entonces de ahí no condena la palabra, porque estamos considerando nuestro rostro, como dice acá. Cuando uno es oidor pero no hacedor, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, estamos mirando y estamos viendo el defecto, estamos viendo lo desprolijo, estamos viendo la suciedad en nosotros, y dice, pero la vemos, dice, porque él se considera o se mira y se va, y luego olvida cómo era. O sea, se va, no le damos importancia y olvidamos. O sea, nos olvidamos que tenemos ese pecado que nos apunta a la palabra, porque ya no hemos acostumbrado. Entonces dice acá la palabra también: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, que se refiere al Evangelio, a la palabra de Jesucristo, la de la libertad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da liberación del pecado, y persevera en ella. Entonces va poniendo en práctica, considera la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra no es como la ley. La ley condenaba la conducta, pero si vos estás así, digamos, limpio en conducta, dice algo más el Señor, que Él paga conforme a los pensamientos. Dice Jesús, como tocamos ayer, por ejemplo, dice la palabra, no codiciará a la mujer de tu prójimo. Mas yo les digo, el que codició en su mente, no adulterará más bien, pero el que codició en su mente a la mujer de su prójimo, ese
dice, ya adulterado con ella. Entonces, ya condena en sí lo que está interiormente, porque eso nos va a llevar a la práctica. Y vemos como dice acá la palabra, porque el que considera y se va, más, dice, y luego olvida cómo era su rostro, más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, todo lo que emprendemos, todo lo que vivimos en esta vida nos va a llevar a una bienaventuranza, en el sentido que vamos a tener un final feliz. Este será bienaventurado, eso es lo que promete, la felicidad, la liberación, porque si perseverás, vas a poner en práctica la palabra. Porque vos te vas humillando y entonces dice acá la palabra, si alguno se cree religioso, se cree que está cumpliendo, dice, entre vosotros, dice, y no refrena su lengua del mal, no refrena su alma del pecado, vamos a decirlo así, porque acá está hablando en sentido de la ira, de la contestación, del mal testimonio, de las peleas, pero si nosotros, en un sentido práctico, no refrenamos nuestra alma del pecado y sabiendo que estamos pecando, sabiendo que estamos atropellando la conciencia y sabiendo, a ver, muchas veces decimos, bueno, el Señor va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar, pero no hay arrepentimiento, no puede cambiar nunca. Algunos decimos muchas veces, es del proceso, pero si no hay arrepentimiento, ese proceso queda inerte, queda paralizado, entonces no puede haber un cambio. Y como dice acá, sino que se engaña en su corazón, se engaña a sí mismo, como decía al principio. Entonces, ¿a quién le mentimos? A nosotros mismos, porque queremos resultados después. Pero, como dice acá, nos engañamos a nosotros mismos, dice, y la religión del tal es vana, o sea, no sirve. ¿Por qué? Porque no refrenamos nuestra alma. Entonces, al no refrenar nuestra alma del mal, ¿qué pasa? Vamos a tener los resultados de vacío, de opresión, de carga, de abandono del ministerio, cada vez menos práctica, cada vez peor. Entonces, en ese sentido, tenemos que humillarnos para que, en vez de retroceder o quedar frenado, avanzar. Entonces, dice la palabra, avancemos, corramos con paciencia, dice la palabra, esta carrera. Pero si no hay un avance y vos sentís que hay un estancamiento, es porque algo te está frenando. Y eso se llama el pecado. Y ahí es cuando tenés que analizar y tenés que, a través de la palabra, buscar cuál es la solución mía, cuál es el pecado que me está frenando. Porque si no, hermano, no sirve este camino. Se vuelve cada vez más pesado, más cuesta arriba, porque te estás cargando pecado cada día. Esa mochila de pecado, cuando la palabra dice, despojaos de todo peso del pecado que os asedia. Y corráis, para que podáis correr con paciencia la carrera. Entonces, si vos estás corriendo con peso, en un momento te vas a cansar y te vas a cansar más rápido. Yo creo que cualquiera que intenta correr con peso va a ser molesto. Entonces, apenas muchas veces corremos, a veces, apenas corremos, digamos, sin peso, imagínate con peso. Entonces, así es, te oprime el pecado. Te saca la presencia del pecado. Entonces, esto es pecado, por ejemplo, en el sentido que se te cae la opresión, la carga. ¿Por qué? Porque uno está cargado. Entonces, esto es lo que nos está mostrando la palabra. Y como dice, la religión del tal es vana, dice. No, perdón, en el 27. La religión pura, dice, pura y sin mancha, sin mácula, sin pecado delante de Dios, es... Dice, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vemos que da una serie de características que ellos los cumplían en sí muchas veces no, pero como dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, a los que no tienen nada, que están desamparados, como dice, huérfanos, sin protección, sin padre, en el sentido de que, a ver, estos huérfanos yo entiendo así. Yo no lo entiendo como un huérfano natural, sino que, o sea, sí, pero en el sentido de personas que están dolidas. ¿Por qué digo esto? Personas que han perdido a sus padres. Entonces, en ese momento de dolor, en la casa del luto, como dice la palabra, es mejor llegar a la casa del luto que ir a donde hay fiesta. Eso lo dice la palabra. La palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y no está diciendo muchas veces
de que te va a dejar naturalmente tu madre y tu padre, sino que se está refiriendo a un luto, que han muerto los padres, y vemos cómo acá lo toma esto y dice visitar a los huérfanos, dice, en su dolor, en su luto, para poder consolar. Y a las viudas, dice, a las viudas, vemos que habla de luto otra vez, en sus tribulaciones, en sus aflicciones, en sus necesidades, en sus persecuciones, en su dolor. Y como dice, y guardarse sin mancha del mundo. Porque muchas veces nos preocupamos, ¿cómo voy a decir?, en las peleas, en las discusiones, que es lo que estaba tocando con respecto al testimonio, la ira. Y nos enojamos por poca cosa, pero no vemos el dolor de las personas que realmente están pasando una situación grave, una situación de dolor, una situación en que nosotros no quisiéramos estar y nos hacemos como tocábamos ayer la palabra, por poca cosa nos hacemos mala sangre. En el sentido de Jonás, cuando tocaba ayer, Jonás era porque simplemente por la calabacera, pero no consideraba la vida de los otros que iban a morir, no le importaba. Él importaba lo suyo. Si yo estoy bien y lo demás no me importa. Si se tienen que morir, se tienen que morir. Pero vemos cómo era el parámetro, la falta de medida, de Jonás, la falta de equilibrio en la palabra, la falta de sensatez. Y muchas veces estamos así, nos hacemos porque nos falta una cosita, la otra. Son cosas cotidianas, pavadas, que nos hacemos mala sangre cuando hay cosas mucho más graves. Yo lo tomo en el trabajo, por ejemplo, cuando yo digo, y me pongo a considerar, muchas veces me quiere tomar el pecado, pero me voy frenando, voy considerando por la palabra cómo estaba antes de esta decisión y que estaba mal. Yo, por ejemplo, estaba con presión alta, bueno, será el pecado lo que quiero, las preocupaciones, la necesidad económica, aparte estaba muy gordo y gané en salud. Yo no me enfermo, este invierno no me enfermé. Me siento mejor de salud, bueno, voy considerando la palabra, a veces a los tumbos, a veces un poquito más, un poquito menos, trato de buscar la comunión con el Señor todos los días, estar en espíritu de oración, buscar ese rinconcito con la presencia del Señor, escuchar la palabra y voy considerando todo. Y digo, otras personas lo ven de un punto de vista diferente, porque yo veo a los chicos, y mayormente los venezolanos, que ellos quieren ganar plata nomás, no les importa que vamos, y se hacen mala sangre, no quieren esperar 5 minutos más, 2 minutos más en un negocio, porque consideran que están perdiendo plata. Pero eso es hacerse mala sangre por pavada, una venta más, una venta menos, no te va a cambiar la ecuación, yo digo. Y viven, digamos, acelerados. Y ayer, por ejemplo, cuando iba por Rivadavia, vi una moto de uno de los Rappi, creo que fue, que quedó abajo de un Volkswagen. Los muchachos, la verdad que no lo vi, pero eso por todo, cruzar en rojo, andar apurado, andar acelerado, por querer ganar 1 minuto a la vida, pierden todo. A eso es lo que voy. Y vemos cómo muchas veces, digo, redondeando esto, queremos o nos hacemos mala sangre por cualquier cosa, cuando hay cosas mucho más graves, como decíamos ayer, y eso no consideramos enfermedades incurables, en las que podríamos estar tranquilamente, bueno, porque, a ver, te puede faltar un poco de dinero, y te hace enojar, ¿no? Pero una enfermedad incurable es peor, porque uno cuando pierde la salud, ahí ya no te sirve ni siquiera la plata. O sea, vos te estás retorciendo de dolor en una cama, por ejemplo, y ya no te sirve la plata ahí. Porque, y por más que tengas plata, podés comprar la salud en sí, y no, entonces no tiene remedio eso. Entonces deberíamos considerar también que la salud es parte de la bendición del Señor. No hacerse mala sangre, sino que dentro de todo son situaciones remediables para pedir perdón al Señor y para confesar tal vez una necesidad, una miseria, pero no predisponerse así. Estoy mal y parece el fin del mundo y ya no me quiero humillar y ya no quiero pedir perdón. No, porque hay cosas graves, hermano. Cuando uno ve cosas graves en la calle, creo que ahí se va despertando. Muchos dicen esto, ¿no?
Ustedes están acá y no ven las cosas que suceden en el mundo, que hay mucho sufrimiento, mucha opresión, ustedes están guardaditos y dentro de todo tienen razón, porque a veces no consideramos eso, que estamos en la casa de Dios y estamos guardados acá, quiera o no, aunque no tengamos las situaciones mejores o el mejor pasar económico o por ahí no comer la mejor comida, pero está un techo, está la palabra, está el tiempo, está la protección y no tenés que vivir corriendo como vive el mundo, apurado ¿para qué? Para ganar un peso y tal vez no lo consigue y también pasan sufrimiento, también pasan dolores, pasan eso. Entonces, desde ahí tenemos que considerar, hermano, que justamente cuando dice acá, las tribulaciones de los huérfanos y las viudas, y guardarse sin mancha del mundo. Ahí. Pedir perdón en cada pecado que se manifiesta, pedir perdón, porque esta es la verdadera religión, el ponerla en práctica, ser hacedor de la palabra. Ese es el verdadero religioso, el que practica la religión con Dios o el que adora en espíritu y en verdad. Entonces vemos acá en Mateo, como toqué la semana pasada, y vamos a ir variando un poquito la explicación, simplemente van a ser básicamente los mismos los versículos, pero dice así: hay de vosotros, y escribas, sí, Mateo 23, 25, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, dice, pero por dentro estáis lleno de robo e injusticia. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Entonces, esta parte nomás lo voy a leer, pero muchas veces limpiamos la conducta en el sentido, o la apariencia, como dice, hipócrita, porque recuerden ustedes que los doctores en ese tiempo usaban máscara, y esos eran los hipócritas, en la palabra griega, que eran para los autores que usaban máscara. Entonces, así también muchas veces ponemos una máscara de creyente, de piadoso, de buscador, de quebrantado. Queremos tapar, ¿no? ¿Cuántas veces, hermanos, queremos tapar nuestro pecado? Viene el culto y intentamos orar para quebrantarnos y para llorar, pero no hay arrepentimiento por dentro. O sea, ¿querés llorar para qué? Para decir, mirá cómo se están humillando. Entonces está la máscara de hipocresía en nosotros, porque nos queremos quebrantar, pero después el resto de la semana vivimos la otra vida. Entonces sí te quebrantaste tal vez, pediste perdón tal vez, pero toda la semana después permitís otra vez el enfriamiento. El enfriamiento. Y esto es como ducharse una vez a la semana. Te duchás para el culto, pero el resto de la semana, como no hay culto, entonces andás sucio. Entonces, de acá está la hipocresía. Aparentamos piedad, aparentamos religiosidad, aparentamos que estamos limpios, una apariencia, pero te dice acá, limpia primero lo de adentro, para que lo de afuera también esté limpio. Limpia. Entonces ahí es cuando tenés que humillarte, porque el Señor, cuando ve en el corazón por dentro sucio, y lo de afuera también lo ve sucio. Esa es la realidad. Esa es la realidad delante del Señor. Entonces, yo puedo mostrar una apariencia, porque el hombre no va a ver mi alma, pero el Señor sí. Entonces está mirando y te está diciendo que estás sucio, que eso es lo que tenés que limpiar, que eso es lo que tenés que limpiar. Entonces, ¿por qué? Porque no hay arrepentimiento, y en ese sentido es fingimiento. ¿Y el fingimiento a qué? ¿A qué te trae? Vos fingís que sos creyente, vos fingís que andas bien delante de la presencia del Señor, pero tu corazón ¿cómo está? Amargado, presionado, cargado, vacío, descontento, enojado, rencoroso, discutidor con Dios. Hay muchas cosas, hermano, que nos hace sentir mal, oprimido, cargado. Entonces eso es lo que te lleva a acostumbrarte, acostumbrada al desierto, como dicen, acostumbrado al pecado, en cuanto a la pasada manera de vivir, como se tocó ayer. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno se acostumbra a eso y se va endureciendo, te va robando, no le encontrás sentido a la prédica, no le encontrás sentido al servicio, no le encontrás sentido, parece que vas a predicar lo mismo, no hay renovación, no hay palabra, no hay nada de motivación en este camino. ¿Por qué? Porque está vacío tu corazón. Entonces, ¿qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar a las almas cuando tu corazón está vacío? Entonces, la palabra muy bien apunta que esto es un cuerpo.
Y tenemos que trabajar entre todos, ¿no? Yo creo que todos los que están en servicio de la palabra, o fíjense, no sé, yo los viernes ahora no estoy, pero fíjense quién está predicando. Si tocan, es uno solo el que está trabajando, o están trabajando dos, o hay personas que cada un mes predican, o cada 2 meses predican, o cada tanto predican. Entonces, analicemos. Y digo esto, ¿no? Esto no va a ser un resultado mágico en el sentido que, y bueno, tal vez el mes que viene me arrepiento y de repente cambia el resultado. No, esto es un proceso, el crecimiento de una planta, y va creciendo de a poco, y va tomando tiempo y tiempo. No va a haber un resultado mágico que nunca sembraste, nunca labraste la tierra, nunca creció esa planta, y de repente, por arte de magia, va a salir porque me arrepentí un día, y de ahí todo el cambio. No, porque el proceso es lento. Entonces yo voy a cosechar lo que sembré, a eso es lo que voy a cosechar lo que sembré. Entonces tengo que tener en cuenta que yo cada día me tengo que humillar, porque si vos no supiste la palabra en 10 años, o en 5 años, no aprendiste, ¿qué te hace pensar que de acá a un mes se te abra la cabeza por arte de magia y empezás a aprender? No, porque esto lleva tiempo, lleva dedicación, lleva humillación. Entonces, para que sepas con qué responder a lo que demanda la razón de tu camino, de tu esperanza, de lo que estás buscando. No va a aparecer de arte de magia, ay, de repente sé la doctrina, sé esto, o sea, de repente soy predicador, predicadora. No, porque tiene que haber una dedicación, una alimentación. Entonces, si vos estás vacío hoy, ya es un indicio que estás andando mal, estás caminando mal, que no estás conforme a la regla. No estás caminando conforme a lo que dice la palabra, porque la palabra se tiene que poner en práctica. Entonces, si te está hablando de lectura, para tener comunión con el Señor, tenés que dedicar a la lectura, a la meditación, que lo vas a encontrar el sentido, porque tal vez vos no encuentres escuchando muchas veces el sentido. Pero como se tocaba ayer, vos te sentás y él empieza a encontrar el sentido, ahí sentís que te habla el Señor y te liberta, y él encontrás que es lindo la palabra, porque la palabra te va libertando. Y después eso te lleva al arrepentimiento, porque vos te arrepentís pero con conocimiento. Entonces sentís que descansa tu alma, que se liberta cuando vos confesás el pecado, que te lo está mostrando. La palabra te detalla un cómo, un modelo, y vos tenés que cumplir ese modelo. Entonces, al encontrar eso vas a encontrar errores y vas a encontrar a lo que apunta el Señor para nosotros. Y errores estoy diciendo en el sentido, vas a ver muchos pecados. Y la palabra es buena, ¿por qué? ¿Por qué es buena? ¿Por qué te fortalece? Porque la palabra, yo siempre digo, es para esperanza. Porque la palabra te muestra el pecado, pero también te muestra el cómo salir. Entonces, te da en el sentido un espejo que te muestra el error, pero la palabra también, como es misericordia, entonces te da la salida. Si vos te humillás, vas a tener buenos resultados. No es un resultado mágico de solamente vengo y estoy así, escucho, y después no hay arrepentimiento, no hay práctica, no hay nada de eso. Olvídate. Entonces, acá es un lugar, como siempre se dice, para preparación. Entonces, preparémonos. ¿Qué hace un siervo de Dios? Un siervo de Dios prepara la palabra todos los días, ¿no? O bueno, o le dedica parte de su tiempo para predicar medianamente todos los días, día de por medio, bueno, conforme a lo que vas creciendo. Pero si te estás preparando, seguí ese modelo de un siervo de Dios, que se alimenta por la palabra, busca la comunión, ora, entra en comunión con Dios, le va confesando el pecado, le va hablando, le va pidiendo al Señor. Entonces, ese conocimiento, entonces esa es la clase de práctica que nos pide a nosotros, que la pongamos por obra, en práctica esa palabra. ¿Para qué? Para poder seguir ese modelo, para poder llegar, y así lo va acostumbrando. Esto es como un gimnasio. El gimnasio, vos vas acostumbrando al músculo, primero te duele y no te gusta, y querés abandonar. Yo la primera vez que fui al gimnasio, vine todo torcido, vine caminando así, porque había hecho pierna. Yo tenía la piernita así. Imagínense que después de tanto tiempo que empecé a estirar los músculos, vamos a decirlo así, me costó y no quería ir, pero después se fue acostumbrando, y después ya el dolor ya pasó y empezamos a ejercitar, a verse los primeros resultados, que ya tenía los bíceps de otra manera, los tríceps estaban marcados,
que había crecido los pectorales, las piernas se habían ensanchado, y bueno, ya me fui viendo bien y me gustó. Me gustó en ese momento, cuando usted era joven, estoy hablando, y entonces ya iba perfeccionándome más. Iba buscándole dónde podía crecer, me medían los músculos, así, te falta un poquito de acá, un poquito de allá, darle un poquito más a los hombros, un poco más a las dorsales. Entonces me colgaba de la barra para hacer los dorsales y, digamos, el cuerpo empezó a cambiar rotundamente. Pero me llevó tiempo, sufrí primero, pero después los resultados son buenos. Y entonces así con la palabra también, de la misma manera, los resultados son buenos. A ver, esto es la vida cotidiana de un creyente. Tiene que ser ejercicio todo el tiempo. Ejercicio en invierno y en verano. Muchos se preocupan, vienen en el verano y agarran, me iba a la terraza, hace y piensa que ya así bajé de la nada, bajé 5 kilos, estoy todo marcado. No, no es así. Porque ya en invierno le tenés que dar para matar las calorías y para tonificar el cuerpo siempre tiene que estar entrenado para que se vea bien todo el año. Entonces vos cuando viene el calor, te destapaste, por ejemplo, y te ves bien y estás contento. Y no el apuro que te querés tapar todo. ¿Vieron como las chicas que son gorditas? Vienen el verano y sufren, entonces usan ropa larga, negra para que la adelgace más, manga larga, no quiere que se le vea los rollos. ¿Por qué? Porque no cuidan su cuerpo. Entonces, así también, muchas veces queremos los resultados, pero ¿cómo vas a tener un resultado si no hay entrenamiento? Todo el tiempo cuidado. Cuidado, digo, en lo natural. ¿Querés tener el cuerpo bien tonificado? Y bueno, tiene que haber un cuidado. Cuidado en las comidas, disciplina, entrenamiento, que es un cuidado de todos los días y que poniéndolo un poquito no te mata cuando viene el calor, porque en el calor querés hacer y ves que ya no te dan la fuerza, y después te entregas y bueno, así te acostumbras, estás gorda, gordo, y entonces te vas a ver mal, lógicamente te vas a querer comparar con otras mujeres. Pero es como la gente que no se cuida todo el año, pero de repente viene un poquito de calor y vos ves a las chicas gorditas, empiezan en octubre y están así, y vos ves que nunca bajan, porque aparecen cada verano. Ven que hacen la máquina de Twitter y ocupan todo, parece una calecita dando vueltas, con la cintura bien gorda, y no van a bajar. ¿Por qué? Porque no hay disciplina todo el año. Es así, naturalmente ustedes se ríen, pero es así. Uno tiene que tener disciplina para esto en lo espiritual. Y como digo, la disciplina siempre es buena para que si nos agarra de sorpresa el calorcito, estemos bien tonificados, bien con nuestro cuerpo, bien. Y eso te va a hacer sentir bien. Cuando uno está conforme consigo mismo, está contento y está tranquilo, ¿no? Bueno, así también en lo espiritual se cumple la misma regla. Veíamos que en Salmos 119, 105, Salmo 119, 105, dice así la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vemos, ¿por qué? Porque la palabra nos refleja nuestro estado espiritual, nos muestra, ¿no? Y como estaba diciendo, esto del gimnasio, muchas veces, a los que no entrenan o a los que no se cuidan el cuerpo, se quieren ver bien, entonces a los que acuden frecuentemente es adelgazar como por arte de magia en un mes. No lo vas a ver jamás en un mes, jamás. Eso mínimo llevan 6 meses de entrenamiento, cuidándote en las comidas, siguiendo una disciplina y dándole duro al gimnasio. Ahora vemos que el que no tiene esa disciplina, lógicamente, no va a tener ese beneficio de un cuerpo bien cuidado. Entonces se va a sentir mal, se va a sentir avergonzada. Pasa una mujer, por ejemplo, entre las chicas, pasa una mujer que tiene un cuerpo exuberante, bien cuidado, tonificado, y quiere tener ese cuerpo, pero no quiere pagar el precio. Imposible. Entonces, desde ahí se va a sentir mal, se va a sentir apocada, se va a sentir que
no contenta con su cuerpo, ¿no? Entonces, en este sentido, tal vez algunos irán al gimnasio y van por un poquito de tiempo, y después como no le produce el resultado, se sienten mal, se siente que mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque arrancó tarde, en vez de cuidarse todo el año, y siempre tiene que haber un punto de inicio. Pero ¿qué pasa? Va a decir, y si conoce la palabra, va a decir, no, esto es pecado, hay que dejarlo. Hay que pecar, me di cuenta que me sentía mal, que me estaba robando. En realidad vos estás descontenta con tu cuerpo mismo, vamos a decir. Y así en lo espiritual, lo mismo. Lo mismo, ¿por qué digo esto lo mismo? Porque al no poner entrenamiento de la cruz, de la humillación, ¿qué pasa? Después decir, no, esta vida de predicar y esta vida religiosa no es para mí. Eso es lo que uno dice, cuando en realidad es para todos, porque esto te da vida, te da salud, te da liberación, te da un sentido de vida, te da sabiduría. Y la sabiduría es todo, como dice la palabra del Señor. Conocerás que son de doble valor, que la riqueza, esta sabiduría, porque cuando te da conocimiento, a uno se le abre la mente. En todo sentido, digamos, a ver, cuando vos sabes mucho y tenés mucha sabiduría, lees muchos libros, por ahí salís mucha filosofía griega, muchos proverbios chinos, muchos proverbios de esto, de lo otro, a veces sentís que es muy bueno, o sea, en el sentido que te abre muchas cosas a la mente para reflexionar, ¿no? Y entonces, a ver, un hombre sabio cuando habla, uno dice, wow, qué sabiduría, dice, qué sabiduría, cómo quisiera ser como esa persona. Y vos lo ves que habla seguro, con propiedad, con conocimiento, y decís, ¿cómo quiero tener la sabiduría de ese hombre? ¿Por qué? Porque eso te da un equilibrio. En ese sentido, la palabra nos da un equilibrio, nos da un conocimiento de cómo proceder en cada circunstancia, y nos va llenando espiritualmente. Nos llena de seguridad porque tenemos el manual de instrucciones de cómo movernos en cada situación. Entonces esto trae mucha paz, mucha tranquilidad para nosotros. Entonces esto debemos considerar, porque, a ver, puedes tener toda la riqueza, puedes tener, a ver, la mejor casa, puedes tener supuestamente el mejor marido o la mejor mujer, ponele, o la más bella, el más bello, pero no te va a traer felicidad si tu mente no está llena de la sabiduría, de cómo manejar eso, de cómo manejar. Entonces, en este sentido, a ver, había visto un video sobre los proverbios, no sé qué proverbios, pero bueno, así dice que como un mago se le presentó a una persona y esta persona le pidió una casa, quería tener una casa, le pidió riquezas y le pidió una esposa. Bueno, después con el tiempo se dio cuenta que no lo llenaba. Y después visitó al mago otra vez y le preguntó el por qué. Bueno, le preguntó, me pediste una casa, pero no me pediste el calor de un hogar. Así le dice. Me pediste una esposa, pero no alguien que te ame. Y me pediste el dinero, pero no cómo manejar eso. Bueno, la cuestión que hay una sabiduría ahí en el sentido que muchas veces pedimos, pero ahí no está la felicidad. La felicidad tiene que nacer de nosotros en el sentido de que esto lo pone Dios. Si vos tenés plata, vas a ser feliz. Si no tenés plata, igual vas a ser feliz. Te puede faltar muchas cosas, pero cuando está la presencia del Señor y emana uno felicidad, porque el Señor es el que te llena, el Señor el que, como dice, mi copa está rebosando de la presencia del Señor, entonces no va a importar la circunstancia que te encuentres. Entonces, al comprender esto, que no depende de la riqueza acá y no está pendiente tu alma, es cuando vas a encontrar la verdadera, digamos, te llena el Señor, eso va a ser la verdadera felicidad. En el sentido de la tranquilidad, por eso dice, mejor un puño lleno y con paz que dos donde hay turbación de espíritu. Mejor legumbre en paz que buey engordado donde hay turbación. Entonces, es mejor eso. Es mejor, como dice también en otro proverbio. Mejor
un rincón de la terraza que un lugar espacioso con mujer rencillosa, peleadora, discutidora. Entonces, nos está diciendo que todo esto depende, hermano, de tener un poco de sabiduría, de la que da Dios, de la presencia. Una vez que tenemos eso, estamos completos. Pero cuando no estamos completos de la presencia del Señor, empezamos a buscar, en vez de buscar en Dios, ¿dónde buscamos? En las cosas naturales. No, porque me falta esto, no, porque me falta lo otro, no, y empiezan las preocupaciones ahí, y te ocupás por eso. Y yo no estoy hablando en el sentido que, yo estoy hablando de cosas que no hacen en sí a la importancia, a ver, de que se trata de la vida y la muerte. ¿Se puede vivir sin sexo? ¿Es una necesidad primaria? No. Vos, la necesidad primaria es comida, ¿no? Salud. Creo que esas son las necesidades primarias. Después todo lo otro se puede prescindir. ¿Puede vivir sin sexo? Sí. ¿Se puede vivir sin riqueza? Sí. Lógicamente, vida de pobre, pero sí, teniendo sustento y abrigo, puede vivir. Ahora, te falta la salud. Ahí está grave. Te falta en este sentido, a ver, te falta, ¿qué dije? La salud y después lo otro, lo primario. Comida. ¿Puede vivir sin comida? No. Lógicamente, tenés que tener el alimento. Entonces, estamos hablando de cosas primarias, en el sentido que esas son las cosas primarias. Salud y la comida. Ese es el sustento. Después las otras cosas se pueden prescindir y, bueno, a partir de ahí tenemos que trabajar nosotros, porque lo que primero anhelamos son las cosas que codiciamos, que persiguen nuestra alma. Le echamos la culpa a Dios que no tenemos, pero también decimos, me falta felicidad porque si tuviera esto, porque qué vida tan miserable, tan infeliz, porque me falta, si tuviera un auto, si tuviera el teléfono, si me compraría toda la ropa, si tuviera la mejor casa, si tuviera. Y ahí no está, no consiste la felicidad en los bienes que posee uno, dice la palabra, o no lo dice así. Entonces, la felicidad se trata de tener la presencia del Señor. Esa es la verdadera paz. Mi paz los dejo, mi paz les doy, no como ustedes buscan el mundo o como el mundo la da. Porque esa es una paz que supuestamente, a ver, te va a dar, pero es ficticia. Porque pasa el momento y te encontrás en el mismo vacío. Pero te encontrás confundido el por qué te sentís así si tenés todo. Y porque no hay sabiduría, no hay entendimiento, no entendés la vida, no entendés cómo funciona esto. Entonces, la vida consiste en tener la presencia del Señor. Esa es nuestra necesidad primaria, nuestro pan de cada día que debemos tener. Y una vez que entendemos el todo, nos quedamos tranquilos. Así funciona. Así funciona. Es como cuando viene la lucha. ¿Ustedes vieron cuando viene la lucha? Ustedes se sienten mal, la mayoría, porque no la entienden. A ver, pero cuando vos ya llegás a comprender que la lucha es parte del camino, ya te quedas tranquilo. Primero te confundís y decís, ¿pero qué pasa? Yo estoy buscando a Dios, ¿por qué me va así? ¿Por qué me pasa esto o lo otro? Ese es el creyente ignorante. Pero cuando ya tenés el conocimiento, aunque no te gusta, lógicamente, no nos gusta encontrarnos en esas circunstancias. Es difícil, es duro, pero ya comprendés que es parte del camino. Y bueno, operan en sufrir la consolación, bueno, es la condición del Señor. Entonces, ¿cómo dice? De buena gana me gloriaré, dijo Pablo. Más bien en mi debilidad, en las persecuciones. Ahí, bueno, entonces peleemos, estamos en la batalla, esa es la condición para alcanzar la felicidad, peleemos. La condición natural en este mundo para alcanzar el dinero, el sustento, es trabajar, bueno, trabajemos. Eso como naturalmente se habla así. Ustedes vieron que se quejan todas las personas, ¿por qué tenemos que trabajar? No, salvo el vago, ¿no? Pero naturalmente uno va y lo hace, no se queja y cumple horario y se levanta cada día porque sabe que es la condición de la ley de la vida, el trabajar para comer, para tener plata, para subsistir. Esa es la condición. Y la condición del camino también, el luchar contra mi pecado, ¿para qué? Para sentirme libre, para poder triunfar sobre Satanás. Esa es la condición. Y esto es bueno la palabra porque la palabra nos da el conocimiento. La condición del Señor
que es tomar la cruz para vencer, morir para resucitar, como dice la palabra. A ver, eso es hacedor de la palabra. Bueno, entonces esto yo también había explicado un poquito lo de Lucas 10:30. Y bueno, esto simplemente no lo voy a leer porque, bueno, pero dice que un anciano, cuando vio a un hombre que había sido asaltado, cayó en manos de ladrones, dice que cayó herido, le robaron todo y cayó medio muerto, ¿no? Dice, lo dejaron medio muerto. Pasó el sacerdote, hizo vista gorda. Pasó el levita, el ayudante, que servía también en el templo, hombre religioso, con conocimiento de la palabra. También no le dieron importancia, pero pasó un samaritano, una persona supuestamente, como decimos para nosotros, a este contexto, mundana. Una persona mundana. Vemos que los fariseos y entre judíos no se trataban en ese tiempo, pero dice, fue movido a misericordia. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, le echó aceite, vino, y poniéndola en la cabalgadura, lo llevó al mesón, al hospedaje, y cuidó de él. Vemos acá la palabra, cómo actuó diferente, hermano. Cómo actuó diferente ese samaritano. Y como yo ponía la semana pasada en la comparación, hay impío que actúa como creyente y hay creyente que actúa como impío. Porque vos esperás del hermano. Y tal vez ese hermano no te ayuda. A ver, como en el tiempo de, no sé si era Elías o Isaías, que le traían los cuervos para comer. Isaías. Entonces, esto es figura, ese cuervo es figura de los impíos mismos. Entonces, a ver, gente que no tiene nada que ver con el camino, no conocedora del camino, sin embargo se compadece, pero el creyente no se quiere compadecer muchas veces, no tiene lástima, no tiene misericordia, todo lo basa en la responsabilidad que no se humilló, o todo lo basa en la responsabilidad de, bueno, ellos se tienen que ver, ellos. Y ahora, la parte del buen samaritano, ¿dónde está? O la parte del buen samaritano es selectiva para mí. Este me cae bien, a este lo ayuda. A este me cae mal, a este no lo ayuda. A este le está cayendo el castigo de Dios. Entonces, desde ahí tenemos que compararlo. Cómo muchas veces nos comportamos. Y como había dicho, ¿no? Que me habían compartido unos muchachos con vicio. Me habían regalado facturas, yo teniendo hambre. Y yo digo, esto no lo veo frecuentemente. En ese sentido me sorprendió. Le digo, muchacho, la verdad que me sorprende su actitud. No, gracias. La verdad que me sorprende cada día más. Mirar la vida, ¿no? Porque yo juzgo a las personas viciosas de una manera. O sea, tengo mi mirada condenativa. Digo, esto no sirven para nada, son escoria en la sociedad, son esa mirada. Pero sin embargo me tapó la boca su testimonio, en el sentido, son mundanos, míralo, la obra de un creyente están haciendo. Y los creyentes tal vez pasan, miran, ven tu necesidad y bueno, se tienen que humillar. Y ahí lo resumimos todo. Sí, se tienen que humillar, pero no quita que vos también tengas que brindar ayuda. En el sentido de que está viendo mal y mientras se está levantando, o sea, ¿vos cómo vas a ganar? Con el testimonio, como dicen las mujeres, dice, no que con sus muchas palabras, sino con su conducta. Y muchas veces tal vez ni hablo de la palabra de Dios, porque, a ver, muchas veces queremos hablar mucho, pero la conducta la dejamos fuera. Y ahí está el tema. Cuando el Señor también pide conducta, y tal vez vos no hablés, pero le caes bien a esa persona y le vas ganando. ¿Sabés lo que va torciendo más? Que la palabra muchas veces la conducta. A veces sí, la palabra te quiebra, digamos. Pero cuando vas conociendo a la persona que habla mucho, pero actúa poco, eso te va endureciendo. Entonces, desde ahí, dice, que no hablen tanto, sino la conducta. Eso es lo que va rindiendo el corazón de tu enemigo, de tu hermano, de tu vecino, el que fuere. La conducta, es decir, es buena persona, lo que predica lo vive. Entonces ahí ve el cambio de la conducta. Entonces, en ese sentido también, porque sí, muchas veces decimos, bueno, no tenemos conducta porque ustedes se tienen que humillar. Yo, de pastor, es fácil. Usted me dice, le digo, tengo miles de defectos, pero ustedes se tienen que sujetar, ustedes se tienen que humillar, no importa. Y aplicamos la de Saúl con David. Usted igual, sí, todo bien. Pero también tengo que ser hacedor de la palabra.
porque eso tiene un tiempo. Sí, igual, si mirá a quién, no mirá el pecado, no murmuré, primeramente saca tu viga y después la paja del otro, y todo eso podemos aplicar, pero no podemos vivir de eso, porque tiene que haber un cambio. Queremos cambiar realmente, queremos ser hacedores de la palabra, queremos ganar a otra persona. Yo primero, porque todo es fácil predicar. No, como venía la mayoría, ¿no? En ese tiempo venían todos, la gente de afuera de bici, y se traían siempre uno. Y decían, no, vos tenés que... Y se ponían al lado de mi mamá, me acuerdo. Traían un arma y ellos también a la par le hablaban, sí, porque tenés que buscar la presencia del Señor, porque es bueno, ¿eh? Y yo sabía que en la semana se mandaban las patinadas, se mandaban su mal testimonio, se iba, se drogaban, hacían la vida que querían. Ni ellos mismos se creían lo que estaban hablando. Entonces, el amigo, sí, una semana, después 2 semanas, después venía la conducta del otro. Y entonces abandonaba, sí, cualquiera, me viene a predicar, después hace esta vida, entonces me está mintiendo. Entonces ahí está el tema, que con todo lo que predicamos de bonito, con nuestro testimonio, lo tiramos abajo. En el sentido, predicamos del amor, pero hay maltrato. Predicamos de la mansedumbre, pero hay ira. Predicamos la unión, pero hay divisiones. Y bueno, un montón de cosas así que uno lo va a poner en el parámetro de la palabra para poder ver dónde está nuestra condición. Y dice, Hechos 10:22 también había tocado. Ya, esto estoy en el minuto, no, vamos a dejarlo acá. Bueno, ya lo había tocado igual el jueves, porque se pasó la hora. Bueno, que el Señor bendiga a cada uno.